Gracias, Luis, por estar acá, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, impresión de Zamora presidente. Bueno, primera reflexión. Me parece que esto impacta fuertemente en la estructura del Frente para la Victoria. Deberíamos preguntarnos por qué la presidenta ha elegido a Gerardo Zamora para ocupar Me lo pregunto, ¿por la qué? tercera línea de sucesión. Nosotros tenemos una propia lectura. Yo creo que estamos ante un fin de ciclo con un peronismo que está en permanente ebullición y hay una desconfianza marcada de la propia presidenta hacia la estructura del partido de gobierno, y esto viene de la mano con Vudú, con la causa Chicone. O sea, si no estuviera Vudú, Zamora es el primero en línea. Es el primero en línea. Y hay una causa judicial que está avanzando a pasos agigantados en cuanto a las primeras evidencias cuando se quieran determinadas cuestiones con las declaraciones de los familiares de Chicone que nos demuestran justamente lo que denunciaron en su oportunidad Laura Muñoz en el entramado de Chicone y el propio gobierno. Porque Luis, a ver si lo interpreto bien. Y entonces usted dice, la presidenta prefiere tener allí a un Zamora antes que a un peronista que la complique. Totalmente. ¿Y por qué lo digo esto? Cuando a comienzos de año, cuando se dio esta devaluación sin un plan antiinflacionario y la verdad se generaron un estado de incertidumbre permanente, hay un hombre que perteneció a las filas del Frente para la Victoria, que fue embajador, que es diputado nacional como Jorge Yoma, que hoy milita en las filas de Daniel Scioli, que públicamente ha dicho de que la presidenta, si sigue así, tiene que irse. Sí. Pero no me sorprende la declaración de Yoma, porque Yoma fue tan crudo que ha dicho, bueno, así es el peronismo. Lo que me sorprende es la reacción del peronismo. Yo no he leído ninguna declaración, ni de la Cámpora, ni del Frente para la Victoria, gobernador, diputado nacional o senador, que rechace o repudie una declaración absolutamente destituyente. Entonces, a mí me parece que hay una especie de temor de parte del propio Poder Ejecutivo en lo que implica la estructura del Partido Justicialista, y por eso la elección de Zamora. Eso me parece que es la gran lectura, porque no cayó para nada bien. Ahora, le voy a hacer así de abogado del diablo, porque parecería, bueno, esta lectura como que la presidenta confía o desconfía tanto en los demás que prefiere confiar en Zamora. Y ustedes lo echaron por traidor. Y creo que hay una declaración, y se menciona en el inicio del comentario, hay una grabación que algún pícaro en una conversación privada le tomó a Zamora, en donde él se define, no vamos a repetir las palabras, yo sí las dije al inicio, pero como el peor de los traidores. Entonces no sé si la presidenta ha elegido bien, ¿no? Bueno, Usted lo echaron por traidor. Sí, nosotros, el partido tomó la decisión de expulsarlo a Gerardo Zamora cuando prácticamente ha utilizado la herramienta política de la Unión Cívica Radical para militar en las filas del Frente para la Victoria, y hoy es parte como un aliado estratégico del Frente para la Victoria. Fue una decisión orgánica del radicalismo. Pero la decisión de no acompañar la designación de Gerardo Zamora va más allá de lo que pudo acontecer en la vida política de Zamora con el radicalismo. En primer lugar, nosotros no acompañamos la designación porque creo que se genera un daño institucional a la propia convivencia del sistema de partidos políticos. Yo creo que el kirchnerismo avanzó allá por el 2003 con la famosa concertación plural, con un mecanismo de cooptación, con la chequera de gobernadores e intendentes, y ha resquebrajado e impactó fuertemente en el sistema de partidos políticos. Hoy la Argentina necesita de partidos políticos fuertes, de instituciones muy potentes, y creo que es una mala señal. En segundo lugar, Zamora también, así como el pueblo de Santiago tenía expectativas ciertas y concretas de un cambio en la cuestión de fondo, creo que ha llevado a la práctica determinadas decisiones que conspiraron contra esa decisión de cambiar el estilo de gobierno del propio Juárez. Y en tercer lugar, hay algo que para nosotros es central. Esto también es lo menos que podemos hacer por los dirigentes y militantes de la Unión Cívica Radical de Santiago del Estero, que por permanecer en el partido, por mantener una identidad y por decir no somos parte del kirchnerismo, no sacaron los pies del plato, la pelearon adentro
y sufren y han sufrido todo tipo de persecuciones y ataques por parte de la gestión de Zamora. Entonces creo yo que esto tiene que ver con la institucionalidad, donde la presidenta le hace un flaco favor. En verdad lo natural hubiera sido un hombre del Frente para la Victoria en la línea de sucesión. Y es la primera vez que no se vota unánimemente a un propuesto. Sí, ¿no? sí, y por eso nosotros respetamos la decisión que tiene el Poder Ejecutivo y el oficialismo de designar al presidente provisional, pero también queremos que se nos respeten en el buen sentido de la palabra de por qué no acompañamos a Zamora. Y con un agravante, por último, que ha pasado inadvertido. Zamora fue un hombre que iba a ser electo, se iba a presentar y seguramente iba a ganar la contienda como gobernador de la provincia, intentando burlar la propia Constitución, y fue la Corte Suprema la que le impidió ser candidato. Termina siendo candidato su propia esposa. Esa es genial también. Claro, termina siendo candidato su esposa, hoy es electa como gobernadora, y también arma un partido, termina, digamos, apropiándose del tercer senador por la minoría. Entonces, como de lo que se puede exhibir desde la institucionalidad, no podemos acompañar. La cuestión de las traiciones, miren, yo tomo con pinzas este tema de las traiciones, fundamentalmente porque yo creo que lo que tenemos que recuperar es la identidad y la pertenencia a partidos políticos. Es decir, una sociedad evoluciona en la medida que cuenta desde lo institucional con partidos políticos muy potentes, que no significan potentes desde la cantidad, sino desde la calidad en razón de la pertenencia, una cuestión ideológica, principios doctrinarios. Y el país, cuando ha estado en jaque, en los peores momentos en el 2001, fueron justamente los partidos políticos y el rol que jugó el Congreso que de alguna manera colaboró para sacar a flote un país. Entonces, estas decisiones de echar mano, primero de la desconfianza permanente del kirchnerismo hacia el propio partido que lo ha llevado al poder. En segundo lugar, posicionar a un hombre que no cuenta ni con el acompañamiento interno, por más que se diga que desde el discurso que es un acto de la pluralidad. Y en tercer lugar, con lo que ha significado justamente Zamora como una cuestión emblemática del mecanismo de cooptación, creo que no es saludable para este momento tan especial que vive el país. ¿Le puedo hacer una pregunta incómoda, digamos, para un senador de la provincia de Santiago del Estero? No, yo soy de Formosa. Ah, perdón, de Formosa. Bueno, pero no importa. Porque estaba convencido que era Santiago, mire usted. Porque Zamora llegaba desde el radicalismo para terminar, aparentemente, con el feudalismo de los Juárez. Lo profundizó. Como dice usted, termina su mandato y, como quien no quiere la cosa, se postula a un tercer mandato expresamente prohibido por la Constitución. Cuando las dos cortes, la de Santiago y la de la Nación, le dicen, no, usted no puede ser candidato. Ah, no puedo ser candidato, acá les presento a mi esposa. Y la gente vota eso. Votó chiquicientos años a los Juárez y vota a Zamora, y cuando Zamora se tiene que ir le dice, acá tengo a mi esposa, la vota a la esposa. ¿Por qué pasa eso? ¿No hay una inclinación feudal en la sociedad? Yo no sé si en toda la sociedad. Cada pueblo, cada provincia tiene sus propias particularidades. Santiago del Estero, digamos, tiene algunas similitudes con la provincia de Formosa. ¿En qué sentido? Fundamentalmente en un estado que no tiene la capacidad de ser un estado alentador para el desarrollo justamente o el despegue de la propia calidad de vida de los propios ciudadanos, y hay una fuerte dependencia con un estado absolutamente que establece una relación de base clientelar. Claro, es que les conviene eso, claro. Y a veces les conviene como herramienta de poder. Lo que yo creo que es una gran oportunidad desperdiciada para los propios santiagueños, porque independientemente de que Santiago ha cambiado con el acompañamiento de la obra pública, lastimosamente creo que el cambio que se gestó con el voto a Zamora era un cambio de cambiar la matriz del juarismo. Y eso significaba el apego a la institucionalidad, el respeto a quien piensa diferente, fundamentalmente dejar de lado esta especie de la herramienta política o la metodología de la persecución y el apriete como herramienta de dominación y de mantenimiento en el ejercicio del poder, y lastimosamente eso no cambió y no se profundizó. Lo importante, me parece, es, yo creo que nosotros cometemos un error si responsabilizamos a la sociedad. Me parece que hay un error de la propia política, y hay veces que la pobreza nos muestra su peor rostro.
Y el peor rostro que nos muestra la pobreza es cuando viene un dirigente o un puntero político y uno está atado al Estado con la ayuda circunstancial y no tiene salida y está acorralado. Entonces mira a los costados y yo tengo un plan asistencial que está muy bien cuando realmente no puedo cubrir las necesidades básicas de los 30 días de mes. Pero el tema central es que este gobierno ha gestado desde lo nacional y con Zamora y en muchas provincias como la de Formosa, donde uno mejoró la calidad de vida en la pobreza, pero no pudo salir de la pobreza. No, claro. Entonces es un círculo vicioso. Te doy un que poquitito para que te mantengas, pero de ahí no te saco porque ahí me conviene. Santiago tiene un cuello de botella como tiene la provincia de Formosa. En Formosa, por ejemplo, miles de jóvenes que migran hacia el sur, migran hacia el propio país, porque no tiene la capacidad de contener mediante un trabajo genuino. Luis, lo tengo que dejar porque además agradecerle no solo la presencia suya, sino a Paulino Rodríguez por estos minutitos que le robamos. Ya está para acompañarlos. Gracias, No, Luis, gracias por a estar vos. acá con nosotros esta tarde.